Ok, gentita, continuamos con el capítulo 2 y hablaremos un poco de la carga genética cromosómica para abordar un poco más este tema. Y empezamos con, miren, acá vemos 23 pares de cromosomas que van a ser 23 pares en una célula normal, ¿ok? Y estos van a ser monovalentes porque todavía no se han duplicado. En total el cariotipo es, bueno, tiene dos significados. Uno puede ser todos los cromosomas o su estudio. En este caso sería todos los cromosomas, que en total son 46. Luego, en la fase S se van a duplicar el material genético y vamos a tener 23 pares de cromosomas, pero bivalentes, ¿entienden? O sea, en realidad sería 46 pares de cromosomas, pero como no queremos decir que son de la misma naturaleza, entonces decimos 23 pares, porque como se ha duplicado, va a ser los cromosomas similares, ¿ok? Entonces tu cariotipo sería 92, pero entiéndeme, bivalente es que es doble, ¿ok? Porque se ha duplicado, ¿ok? Esto se ocurre en la fase S. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? En mitosis ya pasó la fase S y vamos a tener estos 23 pares bivalentes, ¿ok? 2N significa que es diploide, bivalentes, y vamos a tener 4 cargas genéticas. Una carga genética se refiere solamente a 23 cromosomas. Entonces, como en total tenemos 92, acá va a ser 4 cargas genéticas, ¿ok? 4 cargas genéticas. Y en la fase se separan, pero se van a separar de acuerdo a sus juegos completos, ¿ok? Los cromosomas originales y los cromosomas que se duplicaron se separan. Y cada uno sigue siendo diploide, porque conserva sus cromosomas homólogos, ¿ok? Conserva ese par que son homólogos y dando así a los 23 cromosomas que son juegos completos de cromosomas. Son 23 pares completos, ¿ok? Por eso es diploide. Tiene dos cargas genéticas porque en total son 46 cromosomas y es monovalente porque no se ha duplicado. Y lo mismo acá, de la misma manera. Esto pasa en mitosis, ¿ok? Por eso las células hijas junto con la célula madre ambas van a ser diploides. Ahora en meiosis vamos a tener dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. En tu meiosis 1 igual, se ha duplicado y tenemos aquí diploide, bivalente y con 4 cargas genéticas, igual que en mitosis. La diferencia va a ser en su distribución, ¿ok? En acá se distribuyeron el original y el duplicado, por así decirlo. Sin embargo, en acá va a ocurrir una separación de los cromosomas homólogos. O sea, digamos, tomemos de ejemplo este 1, ¿ok? En este par de cromosomas homólogos, estos se separaron. Y cada cromosoma fue a una célula distinta. Lo mismo pasa con el 2, el 3 y demás. Igual acá. En este par de cromosomas homólogos se separaron. Y cada cromosoma se repartió en dos células distintas. Y lo que tenemos acá. Y es por eso, y añadiendo la recombinación genética, que estas células ciclos resultantes son haploides, ¿ok? Son haploides. A pesar de tener 46 cromosomas, van a ser haploides. ¿Por qué? Porque son bivalentes. Esos cromosomas cuentan como igual, ¿ok? Cuentan como igual. Por eso es haploide, porque no tiene los 23 pares de cromosomas completos, no tiene juego completo de cromosomas. Pero como tiene 46, tiene dos cargas genéticas, ¿ok? Lo mismo pasa con esto. Ahora en meiosis 2 tenemos esto, ¿no es cierto? Es haploide porque no tiene juego completo, tiene dos cargas genéticas y es bivalente porque son como dos copias. Uno es la copia del otro que se ha duplicado. Ahora, esto se separa y de que pasó a bivalente se vuelve monovalente y de dos cargas genéticas lo reparte y ahora cada célula tiene su propia carga genética. Lo que vemos aquí y lo que vemos aquí. Esto por 2, por cada célula. En total, 4 células haploides en meiosis, lo que se habló. ¿Okay? Ahora, el varón va a determinar el sexo del embrión. ¿Por qué? Porque, mira, la mujer tiene su par sexual XX y el varón par sexual XY. Listo. La mujer duplica ese par sexual
y ahora va a tener 4 cromosomas de tipo X. ¿Qué pasa? Luego lo va a distribuir en sus 2 células y a cada cromosoma, como son 4, le va a dar 2 y 2, ¿ok? En este caso le da a tu ovocito en proceso de formación y a tu primer cuerpo polar, ¿ok? ¿Por qué la diferencia de tamaños de la célula? Ya lo dijimos antes, repercutamos. Al ovocito en formación se le da mayor citoplasma porque este va a ser quien forme tu futuro embrión. En cambio, el cuerpo polar se va a degenerar. ¿Y para qué que forma el cuerpo polar? Para darle la mayor cantidad de citoplasma y de nutrientes al ovocito en formación y para reducir la carga genética, ¿ok? Para eso. Luego se vuelve tu ovocito secundario, lo que se vuelve un ovocito maduro, y se forma otro cuerpo polar, ¿ok? Como acá tenía 2 cromosomas, reparte a cada uno su X. Lo mismo pasa con este cuerpo polar, reparte a cada uno su X. Este puntito, ¿qué significa? En ocasiones ese cuerpo polar simplemente ya no se llega a dividir y se degenera, o sea, se muere. Por lo que la formación de cuerpos polares puede ser de 2 a 3. Porque este puede degenerarse antes de dividirse, ¿ok? Y mira, date cuenta, al final quedó tu ovocito secundario maduro con X, ¿ok? Solo con X. Todos los ovocitos luego van a tener solamente su X. ¿Qué pasa en el varón? En el varón tienes XY. Como se ha duplicado, tienes 2XY. Eso reparte y vas a tener XY y XY. Ahora, ¿qué pasa? Ese XY luego se divide. Ahora vas a tener una célula con su X, vas a tener una célula con su Y, luego vas a tener otra célula con su X y otra célula con su Y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si bien esta célula del varón llega a fecundar? Como es XX, entonces, acá vemos, se va a formar una mujer. ¿Qué pasa si viene esta célula? Entonces se fecunda acá y se forma un varón, XY. Entonces lo mismo sería aquí, un X y un Y. Entonces nos damos cuenta que tenemos 4 posibilidades. 2 que van a ser mujer y 2 que van a ser varón. Esto me deja un porcentaje de 50% y 50%. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un 50% de probabilidades que nazca una niña y hay un 50% de probabilidades de que nazca un niño. Quiero aclarar que solo estamos tomando en cuenta la variable biológica, porque hay muchos más factores que van a determinar esto, ¿ok? Estamos tomando en cuenta la variable del sexo en la fecundación, ¿ok? Hay un 50% de probabilidades de que el embrión sea niño o niña. Entonces, continuando, vamos a hablar un poco de la espermatogénesis, ¿ok? El capítulo 2 en general es gametogénesis, pero hay como 2 tipos de gametogénesis. Recordemos que gametogénesis es el proceso de formación de gametos masculino y femenino, masculino espermatozoide, femenino ovocito secundario o óvulo, a partir de células germinales. En el caso del varón se va a llamar específicamente espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides a partir de células germinales. Luego veremos el proceso de ovogénesis, que es la formación de un ovocito maduro a partir de células germinales, ¿ok? Pero para hablar de espermatogénesis tenemos que ubicarnos un tanto en el plano de la anatomía, ¿ok? Y acá vemos un tanto del sistema reproductor masculino, donde este sería el pene o el falo, y esto sería el testículo, ¿ok? El testículo es tu gónada masculina. Gónada va a ser aquel genital masculino que va a producir los gametos sexuales. La gónada del varón es el testículo y la gónada de la mujer es el ovario, ¿ok? Tu testículo va a estar rodeado por una bolsa de tejido que lo protege. Esta bolsa es el escroto. Y el testículo va a contener tus túbulos seminíferos, ¿ok? Que, como su nombre lo dice, son túbulos en forma de espiral, ¿ok? Seminíferos. Y estos túbulos seminíferos, en aquí específicamente sucede la espermatogénesis, ¿ok? La espermatogénesis en general sucede en el testículo, pero específicamente sucede en los túbulos seminíferos, ¿ok? Formación de espermatozoides. Estos túbulos seminíferos van a llegar a diverger, o sea que al final van a acabar en una sola estructura, que es tu epidínimo, ¿ok? Tu epidínimo. Y
este epidínimo lo va a soltar un canal, que es el conducto deferente, ¿ok? Fíjate, el colorcito del epidínimo sale un canal, que es tu conducto deferente. Este conducto, antes de llegar a la próstata, se cambia de nombre por el conducto eyaculador, o sea, esta parte, ¿ok? ¿Y por qué cambia de nombre? Porque en aquí va a abordar su contenido la vesícula seminal. La vesícula seminal llega a la próstata y luego se fusiona con la uretra que sale de la vejiga, ¿ok? La uretra viene y la uretra es un órgano, por así decirlo, mixto, tanto para la parte urinaria como la parte reproductiva. Y añadiendo al final de la uretra, en esta parte, se añade la glándula de Cooper, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco más de estas estructuras. Los túbulos seminíferos que se ubican en el testículo van a ser el lugar de la espermatogénesis. Estos túbulos como que al final se fusionan formando el epidídimo, que va a ser tu lugar de almacén y maduración de los espermatozoides, es decir, de movilidad o motilidad. O sea, ¿qué pasa? Cuando se sintetizan los espermatozoides en los túbulos seminíferos, todavía no se pueden mover, ¿ok? O su movimiento es muy carente. Luego viajan por el túbulo seminífero hacia el epidídimo, y en el epidídimo maduran y ahí recién ya puede moverse su flagelo, ¿ok? Tu vesícula seminal secreta un líquido que está rico en fructosa. La fructosa va a ser como el azúcar que va a permitir obtener la energía necesaria a los espermatozoides, al igual que la próstata, que va a sintetizar un líquido que va a ser rico en zinc. Luego tenemos a tu glándula de Cooper, o también llamada glándula bulbovital, que va a sintetizar moco, que es el líquido para el seminal. ¿Ok? Estos son algunos datos para que te ubiques. Entonces empezamos. Aquí tienes tu testículo con tus túbulos seminíferos y en el exterior del túbulo se van a encontrar unas células especiales llamadas células de Leydig. Estas células de Leydig van a sintetizar testosterona, ¿ok? Y la testosterona en el desarrollo embrionario va a influenciar en el desarrollo, valga la redundancia, y maduración de distintos órganos sexuales masculinos. Por ejemplo, el epidídimo, el mismo testículo y demás. Aparte, esta célula de Leydig va a ser influenciada por la LH, la hormona luteinizante, que es una hormona que es sintetizada en la hipófisis, ¿ok? Luego hablaremos un poco más acá. Entonces, como ya te dije, este tubulito es el túbulo seminífero, que es el lugar de la espermatogénesis. Entonces, para que no cabe duda de esta hormona luteinizante, vamos a hablar un tanto de la hipófisis o glándula pituitaria. Tu hipófisis como que se divide en dos partes. Una hipófisis que está anterior, o sea que está adelante, hacia acá, y ese es tu adenohipófisis. Luego tienes una hipófisis que está hacia posterior, y este es tu neurohipófisis, ¿ok? En la parte anterior, o sea tu adenohipófisis, vas a sintetizar hormonas gonadotropinas. Gonadotropina se refiere al desarrollo de las gónadas y más específicamente a las células germinales sexuales. Y las principales gonadotropinas que son la FSH y la LH. FSH, ¿qué significa? Hormona folículo estimulante. Y LH, hormona luteinizante. ¿Ok? Ambas hormonas, quiero especificar que van a estar presentes tanto en el varón como en la mujer. Y tanto en el varón y en la mujer van a cumplir funciones primordiales. ¿Ok? Ahora, minífero, acá, de tu testículo, y le vamos a hacer un corte, ¿ok? Un corte, y vemos el corte y este es tu túbulo seminífero, ¿ok? Como es un tubo, tiene un hueco, y este hueco es la luz del túbulo, ¿ok? La luz, volumen del túbulo, porque es un tubo, tiene hueco. Entonces, este va a ser el lugar a ser depositados los espermatozoides ya maduros. Entonces, ¿qué pasa? Antes que hablarte un poco de la estructura, aquí ya las células de Leydig ya te mencioné que están fuera de los túbulos, son influenciadas por la LH y sintetizan testosterona, ¿ok? Y esta testosterona, sigue la flechita naranja, influye en esta célula, ¿ok? Esta es una célula, todo esto es una célula, ¿ok? Su membrana y su núcleo, y es una célula llamada célula de Sertoli o también llamada célula sustentacular, ¿ok? Estas células son enormes, ¿ok? Y son influenciadas por la testosterona y por la FSH, ¿ok? Fíjate de las flechitas.
La FSH estimula las células de Sertoli, al igual que la testosterona, ¿ok? Y esta célula Sertoli va a ser influenciada por las dos, acá, por las dos, para cumplir funciones especiales y lo que sintetiza, ¿ok? ¿Qué va a sintetizar la célula de Sertoli sustentacular? Va a sintetizar líquido testicular, importante en la eyaculación, proteína fijadora de andrógenos para la captación de la testosterona, dihidrotestosterona y demás, y va a sintetizar la hormona antimulleriana, ¿ok? Esta hormona veremos luego, pero que cumple un papel importante en la formación del sistema genital. Hormona antimulleriana, ¿ok? Sintetizada por las células de Sertoli. Ahora, las funciones que tiene las células de Sertoli: sostiene y protege a las células germinales. O sea, ¿qué significa? Tu célula Sertoli es enorme y como que dentro de la célula, o sea, la célula va a englobar a tus células germinales, que son estos celestitos que ves. Estos van a ser tus espermatozoides inmaduros, por así decirlo, que se van a ir formando dentro o rodeándolo por la célula Sertoli. Luego, cuando van madurando, cada vez que están más maduros, se van acercando a la luz. Y cuando ya están maduros, por así decirlo, se liberan los espermatozoides a la luz del túbulo. ¿Ok? Nutren a las células germinales, les van a dar nutrientes, expulsan a los espermatozoides a la luz del túbulo, lo que ya te dije, y van a fagocitar los cuerpos residuales. ¿Qué son los cuerpos residuales? Estos cuerpos forman parte del proceso de maduración de una espermátide, ¿ok? Que hablaremos de acá un tantito. Entonces, acá seguimos un poco más, ya te dije esto, pero vamos a ver un poco la estructura de un túbulo, ¿ok? Un túbulo como que tiene dos capas, una capa basal y una capa luminal. Esta capa basal es de color medio rosadito, ¿ok? Esto está en toda la célula, ¿ok? Todo esto sería la capa basal, acá. Y finalmente la capa luminal, que es de la luz hacia afuera, ¿ok? La capa adluminal, está porque está muy cerca a la luz y la basal porque está en la base. Y ambas capas se dividen por una barrera llamada barrera hematotesticular, ¿ok? Esa es un tanto la estructura de un túbulo seminífero. Ya te hablé de la importancia que tienen las células de Sertoli. Y ahora vamos a hablar más a detalle, ahora sí. Ahora, un dato es que las células germinales espermatogénicas van a desarrollarse pero juntas, ¿ok? Van a estar interconectadas a partir de conexiones intercelulares y así van a seguir dividiéndose, ¿ok? Por eso es lo que ves, todos esos puentes que ves, las células están conectadas, las células germinales, para que formen los espermatozoides, ¿ok? Entonces, recalco, ya te dije, para la espermatogénesis, lo importante es mitosis, meiosis y citodiferenciación, no solamente meiosis, ¿ok? Entonces, aquí va a haber mitosis. Vamos a empezar con una espermatogonia, ¿ok? Una espermatogonia es como la primera célula germinal que va a formar tus espermatozoides, ¿ok? Es la primera célula inmadura, tu espermatogonia. Y esta va a tener tipos. El primer tipo sería tu espermatogonia oscura de tipo A. Y aparte tienes una espermatogonia pálida de tipo A, ¿ok? Y estas van a ser mitosis, ¿ok? Porque necesitamos millones de espermatozoides. Luego vas a tener tu espermatogonia de tipo B, que van a ser estas. Luego, estas espermatogonias se van haciendo mitosis todavía y se va a volver tu espermatocito primario, ¿ok? ¿Por qué se dice que es primario? Porque este va a realizar la primera meiosis, ¿ok? El espermatocito primario realiza la primera meiosis, ¿ok? Entonces, como realiza la primera meiosis, se forma tu espermatocito, como es primario, pasó a secundario. Ojo, como realizó la primera meiosis, entonces aquí es donde ya son haploides. Tus espermatocitos secundarios son haploides. Entonces, tus primarios serían diploides, ¿ok? Como realizó la primera meiosis. Ahora, se dice que es secundario porque viene después del primario y aparte porque este secundario va a realizar la segunda meiosis, ¿ok? Se va a volver a dividir y aparte
Después que se divide el espermatocito secundario, se forma la espermátide, ¿ok? Y tienes una espermátide temprana y una espermátide tardía, ¿ok? Y antes quiero recalcar este término que sería la espermiogénesis, ¿ok? Es diferente espermatogénesis a espermiogénesis, ¿ok? Espermatogénesis es todo este proceso de maduración, todo esto, ¿ok? Pero espermiogénesis solamente es el proceso de espermátide a espermatozoide, ¿ok? Espermiogénesis es el proceso de maduración de espermátide a tu espermatozoide, ¿ok? Espermatogénesis es todo el proceso. La espermiogénesis de espermátide a espermatozoide, ¿ok? Entonces, una vez que luego tienes tu espermátide tardía, se van a formar los espermatozoides y los cuerpos residuales, los cuales ya te mencioné. ¿Qué son los cuerpos residuales? Tu espermatozoide no necesita tener mucho citoplasma, porque eso como que afectaría su motilidad. Y el espermatozoide necesita moverse adecuadamente para fecundar. Entonces le quitamos el citoplasma, ¿ok? Y eso se quita en una bolsa. Citoplasma con esa bolsa, ¿qué es? Tu cuerpo residual, ¿ok? Que, ¿te acuerdas? Va a ser fagocitado por las células de Sertoli, ¿ok? Ahora, no te preocupes, este espermiogénesis tiene 4 procesos principales que vamos a hablar de aquel momento, pero antes quisiera darte datos que son importantes. Por ejemplo, el primer dato sería que el varón adulto promedio sano presenta en la eyaculación un semen de 2 a 6 mililitros con aproximadamente más de 20 millones por cada mililitro, ¿ok? Esto según la OMS. Entonces, ¿cuántos espermatozoides liberan varón en una eyaculación? Multiplica nomás. 20 por 2 sería 40 y 20 por 6 sería 180. Entonces, sería más de 40 a 180 millones de espermatozoides en una sola eyaculación. Y esto es por variar, ¿ok? Es un promedio. Ahora, el proceso de espermatogénesis va a iniciar en la pubertad y no va a parar hasta la muerte, a no ser que algunos tipos de afecciones, por ejemplo, un cáncer terrible testicular, etcétera, ¿no? Otro dato es que la calidad de los espermatozoides va a descender conforme mayor va a ser la edad. Y este cambio va a ser notorio a partir de los 35 años, ¿ok? Luego hablaremos un poco más de la clínica, pero ya se ven a partir de los 35 espermatozoides fallidos, con doble cabeza, con una cola muy pequeñita y demás que va a impedir su adecuada motilidad, ¿ok? Y también con unos defectos mutagénicos. Otro dato es que los espermatozoides recién van a adquirir su capacidad de motilidad en el epidídimo, como ya te mencioné. En el coito o acto sexual, los espermatozoides son influenciados en su motilidad gracias al pH ácido de la vagina. ¿Esto qué pasa? El pH de la vagina va a influir en la capacidad de movimiento de los espermatozoides. O sea, como que aumenta su capacidad, ¿ok? Otro dato es que los espermatozoides para la fecundación requieren de un proceso llamado capacitación, que consiste en la adaptación al medio y modificaciones moleculares. No se preocupen, ya hablaremos un video de fecundación y profundizaremos más en este tema. Aparte, un espermatozoide sobrevive aproximadamente de 2 a 5 días, en promedio son 3 días. La velocidad de nado de un espermatozoide aproximadamente es de 3 mililitros por cada minuto y los varones sanos en promedio producen aproximadamente 300 millones de espermatozoides por día. ¿Okay? Entonces, como ya te mencioné un poco en la clínica, 2 cabezas, 2 colas, eso va a ser la estructura de un espermatozoide. Y un espermatozoide tiene como 3 partes: su cabeza, su pieza intermedia, antes llamada cuello, y su cola. ¿Okay? La cola va a ser el flagelo, que al mover el flagelo permite el movimiento del espermatozoide. La pieza intermedia va a ser el lugar de síntesis de energía ATP y la cabeza va a contener el material genético y el acrosoma. El acrosoma es una organela que viene del aparato de Golgi que contiene enzimas importantes que van a degradar estructuras aledañas al ovocito, sobre todo la zona pelúcida, ¿ok? Esto para que pueda atravesar, es como que tu ovocito está rodeado de estructuras, entonces
para que tu espermatozoide entre, tiene que degradar esas estructuras externas. Y eso hace la crosina, que contiene enzimas, ¿ok? De nuevo, profundizaremos más en la fecundación. Y aquí ves centriolos que están por encima de la pieza intermedia. Estos son los centriolos que sintetizaron la cola, porque el flagelo está hecho de microtúbulos, ¿ok? Y aquí quiero que veas la estructura de la cola. El flagelo, este es tu flagelo, le hacemos un corte y podemos ver acá. Ahora, esto sería como que la estructura de tu flagelo, que está hecho de un axonema, que es una organización 9 más 2. ¿Qué significa esto? 9 significa que son 9 dupletes de microtúbulos, ¿ok? Esto es un duplete, o sea, cada bolita, como son 2, se llama duplete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ¿ok? 9 dupletes periféricos y 2 microtúbulos centrales, que son estos, ¿ok? Estas bolitas son microtúbulos y tenemos de dos tipos, ¿ok? Como es un duplete, cada bolita, cada componente va a ser de un tipo, microtúbulo tipo A. Y el otro componente es el microtúbulo tipo B. Entonces, un duplete está hecho de un microtúbulo tipo A y un microtúbulo tipo B, ¿ok? Aparte tienes la dineína, una dineína interna y una dineína externa, que van a permitir la estabilización de los microtúbulos, una anexina que va a permitir, de nuevo, la estabilidad y que los microtúbulos estén aledaños, y un brazo radial que permite la comunicación con tu duplete central, ¿ok? Esa es la organización de un flagelo que está hecho básicamente de microtúbulos. Luego, tu pieza intermedia estaba, no es cierto, sintetizaba ATP, tu molécula energética, pero esa ATP viene sintetizado de tu organela, que es tu mitocondria, ¿ok? La mitocondria es una organela encargada de producir energía, ¿ok? El ATP, que es tu molécula energética. Y un dato es que este ATP es un tipo de nucleótido trifosfatado, ¿ok? Que, ¿te acuerdas? Digamos, necesitabas energía, le daba fosfato y recuperado como adenosin difosfato. ¿Ok? Este fosfato básicamente era la energía. ¿Y quiénes hacían este proceso principalmente? ¿Qué enzimas? Las sinasas que fosforilaban. ¿Ok? Un remix. Ahora, ese ATP va a ser importante porque el flagelo necesita energía para moverse, los microtúbulos. ¿De dónde se saca esa energía? De las mitocondrias que están en la pieza intermedia de tu espermatozoide. ¿Ok? Y lo que te dije, vamos a hablar un poco más del espermiogénesis o espermiteliosis, sinónimo, que es específicamente el proceso de maduración de tu espermátide a tu espermatozoide, ¿ok? Y está hecho de 4 procesos. El primer proceso sería la formación del acrosoma, que es un organelo con enzimas que viene del Golgi, básicamente. El segundo proceso sería la condensación del núcleo. El tercero sería la formación de cuello y cola. Y el cuarto, la eliminación de la mayor parte del citoplasma. A ver, específicamente el acrosoma contiene enzimas hidrolíticas y las tres principales enzimas serían la acrosina, la tripsina y la hialuronidasa, que principalmente degradan la zona pelúcida. Pueden degradar también estructuras internas como la corona radiada para que penetren al ovocito y pueda fecundarlo, ¿ok? Luego tienes la condensación del núcleo. ¿Por qué se condensa el material genético? Se condensa para proteger al espermatozoide, porque imagina que tu material esté medio desordenado en el citoplasma. Entonces, en el proceso de fecundación este podría verse alterado o afectado. Entonces lo empaquetas para protegerlo, ¿ok? Se forma el cuello y la cola y se elimina la mayor parte del citoplasma mediante la formación del cuerpo residual, ¿ok? Y hasta acá sería el video de hoy. Luego hablaremos de la ovogénesis, un tanto de la anatomía y de la clínica. Gracias.